Ok, intentaré ser lo más sintética, que sabes que me cuesta muchísimo, pero lo voy a intentar. Es mi promesa del día de hoy. Y hoy te voy a hablar brevemente acerca de los pros y de los contra que hay de la legalización de la marihuana en México. Y quiero aclarar y especificar muy bien qué es en México. Recuerda que cada país, cada ciudad, casi cada delegación tiene diferentes formas de establecer leyes, de seguir las leyes y de regular y acatar dichas leyes. Entonces, por eso para mí es muy importante que comprendas que esto es algo que solamente aplica para México. No soy una experta legal y eso quiero que quede bien claro. Esta es simplemente información que yo recuperé de un par de artículos, de un par de libros que ya te mencioné en el primer video donde hablo acerca de la historia del uso del cannabis y dejarte muy en claro que mi intención no es orillarte hacia un punto o hacia el otro, sino simplemente ofrecerte información para que tú tomes desde un lugar de mayor conciencia las decisiones que tú quieras con respecto a tu vida y con respecto a tu salud. Yo, principalmente, Marlene del Moral, ¿qué creo? Yo creo que como tal la sustancia no es malo, como nada en la vida específicamente es malo, simplemente creo que el uso y la forma de legalizarlo, regularlo, no está en este momento a nuestro alcance como para alcanzar a proteger a los consumidores de la forma en la que deberían de ser protegidos. Repito, esto es solamente una probadita de todo lo que hay de información con respecto a esto y te invito a que tú sigas buscando tu propio camino, buscando nueva información que para ti sea útil y verdadera en las fuentes más válidas y más valiosas que por lo general no son los libros, los artículos que son los más novedosos, pero que siempre te fijes, como te mencioné ya en los libros pasados, en los videos cuando te hablo de los libros que consulté para esto, sobre quién y desde dónde está escribiendo. Eso es muy importante. Ok, sin más preámbulo te cuento acerca de los pros, ¿no? Vamos a ver por qué beneficios tiene el hecho de que se pudiera legalizar en México el uso de la marihuana. Y el primero es que regulando y legalizando, que ya vimos esta diferencia y si no la has visto te invito a que veas ese video, eh, podríamos garantizar la calidad de los canales, de la distribución, de la comercialización, del consumo y del precio, ¿no? Incluso, ¿no? Así como hay como cuando compras algo que dice precio máximo de venta individual y viene el precio, que así también hubiera lo mismo con información nutrimental, que hubiera canales, o sea, que hubiera un sistema como tal de distribución que no pusiera en peligro a nadie. Ese sería uno de los principales pros de que fuera así. El segundo sería es que ya no, que no haya hallazgos hasta ahora como tal consistentes entre el riesgo y el consumo. Es decir, hay mucha información, muchos estudios que hablan de los efectos negativos que hay. Pero como hay tantas variedades, como ya también te conté, y tantas variaciones, que como no se ha podido investigar todas las aristas, todos los aspectos que implican cualquier sustancia, que el hecho de que se abrieran las puertas a estas investigaciones nos permitiría eso, poder realmente hacer investigación científica más sólida y más estandarizada y estandarizable y por lo tanto que tenga mayor validez interna y externa. Esto solamente hablando en términos como mucho más estadísticos, ¿no? El tercero sería que si se investigara y se abrieran las puertas a la investigación, también podríamos empezar a generar un uso medicinal y un uso terapéutico de esto. Ya hay toda una pequeña área en Estados Unidos utilizando ciertos alucinógenos, ciertos psicofármacos, alucinógenos como psicofármacos, para patologías y para condiciones, sobre todo en estrés y en situaciones de ansiedad muy particulares.
Y eso no lo tenemos acá. ¿Por qué? Porque no lo estamos estudiando, ¿no? Porque no tenemos abiertas las puertas de la ciencia para poder empezar a ver cómo funcionaría eso. Y no solamente eso sería aquí en México, sino en todo el mundo, poder hacer estas redes de conexión de información entre lo que aplica, entre las investigaciones científicas que hay en un lugar y en otro. El cuarto sería que se cree, repito, se cree porque no tenemos toda la información, que es una de las drogas alucinógenas que menos daños tiene. Es decir, que si realmente pudiéramos controlarla, empastillarla, medirla y demás, y pudiéramos estandarizar las dosis, pudiera realmente utilizarse como se utilizó durante muchos años en muchos rituales acá en México y en gran parte de Latinoamérica, en China, en Japón, también de todos estos lugares donde han venido estas otras especies, estas nuevas, bueno, nuevas, bastante viejas, em, divisiones que pudieran realmente utilizarse como eso, como un uso realmente recreativo. Recuerda en el video de la historia del cannabis y del uso del cannabis, no solo en México, sino de dónde viene, un poco te hablo de esto, de los subproductos y de cómo se empezó a ver como algo negativo. Eh, Por lo tanto, también esta regulación implicaría disminuir el mercado negro y la violencia que produce el mercado negro, es decir, eliminar todas estas vías de acceso que generan más violencia, como te repito, en el video de la historia, te cuento cómo se empezó a marginalizar el uso del cannabis y por lo tanto también cómo se empezó a ver un negocio, un mercado negro a través del transporte y de la privatización de esto que hasta antes había sido usado de una manera más orgánica, más libre, más recreativa, pero también más sana. Otro sería, por lo tanto, también que disminuyeran los recursos económicos destinados a la guerra. Por si no sabes, el mercado negro, el mercado del tránsito y de los cárteles, no solamente se lleva y su principal producto son las drogas, sino también otro tipo de mercados como la trata de personas, como el uso de armas. Por ejemplo, si yo tengo un producto que es muy valioso o que yo considero que es muy valioso y necesito transportarlo de una forma que a sabiendas que no es legal pueda llegar realmente a donde quiero que llegue, yo lo que hago es que contrato a otras personas, digamos a transportistas, que me aseguren que mi producto va a llegar a las manos que tiene que llegar. Entonces yo contrato a sicarios y a todo tipo de matones, por decirlo de alguna manera como más simple, que me aseguren que mi producto va a llegar allá. Y entonces yo estoy financiando a través de esto, que a lo mejor no era mi intención, mi cara lo dice todo, para asegurar que mi producto llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Estoy financiando la guerra a través del narcomenudeo y del narcotráfico. Otro de los beneficios que traería o de los pros que tendría es que habría una disminución de las tasas de muerte y de violencia relacionadas a todo este proceso, donde te digo ok, la policía que está a mano armada con los matones, y entonces los matones que quieren ganar territorio acá, que están en contra de estos otros matones, y las personas que estaban en el fuego cruzado, todo eso se reduciría y se podría incluso eliminar o se piensa que se podría eliminar si todo esto se regulara de una manera adecuada. Finalmente, como te mencioné, hablamos también de permitir la investigación científica, farmacológica, para ver todos los beneficios y todos los usos que se podría dar al cannabis, no solamente en términos de sustancia, sino en términos también de los subproductos que tiene, como el uso del cáñamo para la construcción, por ejemplo, que es algo que ya se utiliza mucho en Estados Unidos. Podríamos empezar a relacionar, por ejemplo, qué cantidad es la específica para que yo pierda conciencia de mí y entonces genere todos estos
choques viales, ¿no? De los que ya hablábamos que tiene como parte de los efectos del uso de estas drogas. Y por ahí dicen, ¿no? Que de los males el menor. Es decir, parte de las posturas que están en pro del uso de la marihuana, dicen, bueno, mira, o sea, no es que yo realmente quiera que la marihuana sea legal, sino que creo que eso ayudaría y regularía y daría una entrada, por ejemplo, de impuestos al gobierno para que el gobierno se hiciera cargo de todo esto y no estuviera este negocio a manos de los narcotraficantes, ¿no? Esto es lo que plantean, sin embargo, como ves, mucho de esto es en un panorama ideal donde no existe mano negra en el gobierno, donde realmente se hacen investigaciones serias, donde hay una inversión en eso, donde implica un gran movimiento. Repito, no estoy en contra ni a favor, simplemente habla de que se tienen que mover muchas cosas para que esto sea posible. Creo que hasta ahí podemos estar de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los puntos en contra del uso del cannabis? Y el primero es que facilita el consumo y el acceso a. Cuando yo lo legalizo, cuando yo lo pongo como si fuera un cigarrillo más que se puede vender en la tienda, un chicle más que se puede vender en la tienda, yo mando un mensaje a la sociedad diciendo, no pasa nada, esto está bien. Me vuelvo un padre, un gobierno permisivo. Y realmente, como hemos visto en las investigaciones que hay ahora, es que no hay un uso adecuado o no hay una forma o una razón adecuada para usar estas drogas que indique que hacer esto, de dar permiso de tener estas conductas es algo bueno. Es como mandar a tus hijos a tener relaciones sexuales sin antes haber tenido con ellos una plática de educación sexual. No de qué posición es mejor y de qué funciona, sino más bien de educación, de responsabilidad sexual. Pasa lo mismo, es decir, sería mandar ese mensaje. Otro es que al final de cuentas es una droga, es decir, no es algo inventado, científico, no científico, lo puedes ver de donde quieras, es una droga, es algo que viene externo al cuerpo, que viene a modificar el organismo y que no debería de estar ahí. Muchos de los científicos que están y de las personas más o menos letradas que están a favor del uso de la marihuana dicen es que tenemos en la cabeza estos receptores dopaminérgicos, cannabinoides, que así son llamados. ¿Y por qué los tendríamos si no fuera para usarlos, ¿no? Y entonces empieza toda esta discusión donde dices, pues sí, pero sigue siendo una droga. Pues sí, pero en la antigüedad, porque hemos evolucionado, como te platiqué en la historia del uso del cannabis, hemos evolucionado junto con el cannabis. Pero de repente el cannabis ha sido modificado. Es como si modificara nuestra genética a golpe, ¿no? Así como te invito a ver esta película que se llama Titanes. Ya me acordé. Se llama Titanes, donde justo hacen esto, modifican el genoma humano para hacer estas adaptaciones, como si fuéramos a irnos a vivir a la luna de Saturno, si no estoy diciendo mal, de Titán. Entonces, eso fue lo que hicieron con esta droga, que aunque evolucionó con nosotros, fue modificada genéticamente y que nosotros no nos modificamos junto con ella, no hemos evolucionado junto con ella. Hubo un momento donde nos separamos. Ok, otra es que no es la opción ni más terapéutica ni más segura en contra de las enfermedades. Muchos dicen es que es la forma de combatir enfermedades y de aliviar y paliar el dolor. Y en realidad también los estudios que se han hecho dicen, no es cierto. Sí, disminuye el dolor, pero no necesariamente, pero no está usándose de la manera adecuada, pero no es la única forma en la que se puede paliar el dolor. Sí, pero no siempre lo hace. Sí, pero tiene todas estas consecuencias negativas. Entonces, para no hablarte, aburrirte muchísimo con respecto a esto, porque se ha hablado específicamente de que en los pros hablan de enfermedades como leucemia, enfermedades como dermatológicas, enfermedades por lo general terminales, o incluso como de algunas relacionadas con enfermedades neurodegenerativas,
no tiene buenos efectos a largo plazo, como se creía antes. Solamente tiene unos casos como muy en específico y no se ha comprobado realmente que tenga una relación. Ejemplo, autismo, ejemplo, hay otra por ahí que es autoinmune, que en este momento no me estoy acordando, ¿va? Otra es que tiene efectos a largo plazo, ¿no? Como ya te conté en el video pasado, se ha comprobado que las personas que lo utilizaban en los años 60, cuando las drogas estaban mucho más puras, han tenido afectaciones aún cuando han dejado de consumir la droga. Entonces sí tiene efectos negativos a largo plazo. Eso está más que comprobado hoy en día. Otra es que tiene efectos y consecuencias negativas durante el embarazo. Y si estamos hablando acerca de que, como están las cosas hoy en día, no hay una buena educación sexual, ¿qué tipo de afectaciones o qué tipo de hijos, en términos de que tampoco está del todo legalizado el aborto en todos los países y en todas las ciudades de todos los países del mundo, qué tipo de bebés estaríamos gestando nosotros como sociedad y aventando al mundo? Otra está lo que se conoce como el turismo sexual y el turismo relacionado con drogas, que es un turismo no deseado y es como se acepta en tales países, en tales ciudades, el consumo, toda la gente que quiere consumir llega a esos países, a esas ciudades, creyendo que va a poder consumirlo ahí. Y entonces, utilizando eso como un turismo que pasa mucho, por ejemplo, en algunos países de Oriente, donde está esto, como por ejemplo Singapur, se me viene ahorita a la cabeza, donde está legalizada, o en Ámsterdam, o en algunos países así, Holanda, por ejemplo, que en algún momento se legalizó, llegan, perdón por la palabra, pero echan desmadre, consumen, violan, transgreden las leyes y se van, ¿no? Regresan a sus ciudades natales como si nada hubiera pasado, como si fuera se me fue la palabra, como un Rumspringa que utilizan, por ejemplo, los menonitas o estas comunidades que no utilizan la luz y de repente salen y se desbordan, ¿no? Se desbrotan por ahí. Otro sería que aumentaría los accidentes automovilísticos. Como ya hemos visto, afecta realmente todo el lóbulo frontal inmediatamente, aunque tú no te des cuenta, y eso generaría que hubiera más accidentes viales. Otro es que habría daños a las comunidades y a las familias. Piensa a nivel social todo lo que esto involucraría, ¿no? Si tú como adolescente, si hoy, ¿no? No estando legalizado y no estando permitido, haces lo que quieres como adolescente y puedes tener acceso a eso, ¿qué implicaría si socialmente tienes acceso libre y abierto a todo ese tipo de drogas? Habría mayor incidencia de violencia, mayor índices de violaciones, mayores índices de familias disueltas, de ausentismo escolar. ¿Por qué? También porque aparte estaríamos generando y gestando sociedades e individuos más, perdón por la palabra, pero escucha, más tontos, más incapaces de poder tomar decisiones. Y no porque fueran tontos, sino porque realmente están afectados en toda esta área que es la toma de decisiones. Es como si les pusiéramos a todos, como sociedad, una venda y los mandáramos hacia la calle. No tiene sentido, ¿cierto? Aumentaría, por lo tanto, también, como te menciono, otro tipo de delitos, ¿no? Tanto para poder consumir la droga como porque te manda el mensaje social equivocado. Y hay un montón de otros riesgos a la salud que tienen que ver con los efectos que tiene como tal la droga, que ya te hablé también de eso en el otro video en específico. Entonces, no te quiero decir bien, mal, lo que sea. Hay otro video donde te hablo de mis propias conclusiones que, repito, intentan ser lo más imparciales posible. Y repito, intentan porque por supuesto que no soy imparcial. Entonces, está los efectos o los daños a la salud, está la historia del cannabis, los usos del cannabis y las conclusiones sobre el uso del cannabis. Puedes tener un montón de dudas. Recuerda, en el primer video que hice te muestro la bibliografía de los libros que yo consulté. Hay más referencias bibliográficas que yo consulté. Si las quieres, si las necesitas, con todo gusto. Hay videos, hay libros, hay artículos, hay conferencias, hay de todo en la Viña del Señor. Tú solo pide y se te dará, ¿cierto? Ok, buen día.